Vamos a conversar sobre un tema que ha generado polémica, la elección de nueva Junta Directiva del Congreso de la República. Vamos a conversar sobre el antes de la elección, durante la elección y después de la elección. Y para esto, pues obviamente, ¿con quién hay que hacerlo? No lo vamos a hacer con alguien experto en inteligencia artificial o alguien experto en células o microbiología. No, lo tenemos que hacer con un político y un político que tenga un expertise grande en este tema. Y qué mejor que invitar al licenciado Roberto Alejos, que ya está con nosotros. Él ha sido ya presidente del Congreso de la República, ex constituyente y actual analista en temas político-jurídicos. Licenciado Alejos, qué gusto, muy buenos días. Bueno, el gusto es mío, como siempre, de estar aquí compartiendo la cabina de cristal. Me gusta el nombre mucho. Sí. La repito mucho. Y es que nos saludando aquí a toda la audiencia. Por ¿verdad? Los cuatro costados. Los cuatro costados. Buen día. Licenciado Alejos, muy buen inicio de año 2024, en principio. No, de verdad que no nos habíamos, no nos habíamos visto. ¿verdad? Sí, pues qué bueno que esté con nosotros porque queremos conocer desde su perspectiva cuál es el análisis que hace sobre esta elección de Junta Directiva, que incluso ya han sido presentados sendos amparos ante la Corte de Constitucionalidad. Pero yendo al contexto, el antes de esta elección, por ejemplo, recordemos que hubo un acuerdo 1-2024 donde se declara como congresistas independientes a los diputados del partido político Movimiento Semilla. Este acuerdo es aprobado por la legislatura, por la 9ª legislatura. ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, de nuevo, buenos días. Habría que irnos un poquito más al contexto político que estábamos viviendo y que yo creo que seguimos viviendo, y es que en serio, cuando hablamos nosotros de intento de golpe de Estado, ese día se demostró que es cierto, porque semanas previas al día de la transición, por decirlo así, que es el nombre que realmente debemos de darle a este proceso que mantiene el sistema, ¿verdad? Para poder mantener un sistema republicano de voto popular, directo, democráticamente. Para podernos ver en esto, vimos que hubo una serie de actividades, especialmente dentro del área de la judicialización de la política, porque entonces no estamos dejando actuar a la clase política, que no es precisamente la mejor del mundo, y lo hemos aceptado aquí y la hemos criticado fuerte, pero sino que en aquellas alianzas que se daban antes de este gobierno, no me gusta, políticos aliados a militares, pues propiciaban golpes de Estado, más el militarismo reinaba y reinó históricamente desde nuestra supuesta independencia, y de ahí incluso tanto tema marcial en el tema de la transición, que también vamos a ir como que cambiando poco a poco. Pero hoy la alianza es con jueces y abogados que se prestan para la judicialización de la política, y eso lo estuvimos viendo durante todo ese tiempo. Pero siempre en este tema, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que indiscutiblemente el pueblo de Guatemala no votó por el movimiento Semilla para tener mayoría en el Congreso de la República. Creo que ningún partido político va a volver a tener mayoría en un sistema como el que tenemos. Eso fue lo que buscamos los constituyentes, que toda la representación de la nación estuviera ahí, ¿verdad? Que las minorías sobre todo estuvieran representadas y que hubiera un pluripartidismo que es parte de nuestro nuevo sistema democrático. Pero ¿qué fue lo que vimos? ¿verdad? Vimos cómo había una alianza que venía ya gobernando durante 2 periodos el Congreso de la República. Si hiciéramos público, no es este el tema, pero lo podríamos hacer más adelante, todo lo que se retrocedió en lo que se había avanzado en el Congreso de la República durante esos 2 periodos es impresionante. En el tema, sobre todo, en la búsqueda de la transparencia. Una conferencia mundial donde nos reunimos presidentes de los congresos de todo el mundo, le apostamos a la transparencia. Empezamos aquí con aprobar la ley de libre acceso a la información, y eso abrió la ventana a que la población se enterara cómo se usaban los fondos públicos, en cómo se gastaba en viajes, en viáticos, en viandas, en temas que realmente no son el desarrollo de este país. Y dentro de esa promesa, pues se fue avanzando y avanzando.
dos metas esenciales que era hablar de la transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y se avanzó un montón y el Congreso de la República empezó a convertirse, a pesar de la crisis con la que me tocó presidir el Congreso, por aquella pérdida de los 82 millones de quetzales de los fondos privados del Congreso, se logró ir levantando la imagen del Congreso cuando trasladamos todos los fondos del Congreso al Banco de Guatemala para que no generaran intereses. En fin, no hablemos de lo que se hizo, sino de lo que se retrocedió. Y entonces vimos un Congreso totalmente manipulado en una alianza perversa, diría yo, que lo que estaba es concentrada en los intereses personales de quienes estaban integrando el Congreso de la República, una alianza hecha a base de traiciones y a base de todo lo que ya conocemos, y eso hizo que no quisieran abandonar el poder, y lo estuvimos viendo en lo que yo llamé todavía 2 días antes, inminente golpe de Estado. Ni siquiera me contradije con unos medios de comunicación sumamente importantes que decían inminente transición. Yo sí dije, aquí no van a querer soltar la guayaba en buen chapín y entonces van a hacer de todo. Eso hicieron. Vimos desde 2, 3 días antes amenazas, y lo digo públicamente, y no estoy, digamos, sobre la base de lo que se dice. Me consta que hubo amenazas a diputados para decirles, si ustedes no votan, ¿verdad? O si vos o tú no votas por la planilla que quiere mantener el mando en el Congreso de la República, te vamos a revivir aquel juicio que tenés allá parado de una tu tía, de un tu hermano o el tuyo, te vamos a meter una demanda, aquella que te metieron por ese, o sea, amenazas de ese tipo, hasta de querer decirle que le iban a inventar lo que sea, porque tienen el dominio del Ministerio Público y tienen esa capacidad de que los fiscales puedan presentarles una demanda, y eso lo vivimos, de que se vivieron esas amenazas durante ese tema para tratar de mantener el tema. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los diputados? Es que ya hay diputados y diputadas, gracias a Dios, que de una u otra manera están viendo la posibilidad de reivindicarse. Y es que aquí, si no aprendemos la lección, o si la clase política no aprende la lección y vuelve a decir, ¿por qué ganó el movimiento Semilla las elecciones? Porque es muy bueno, ¿verdad? Porque los jóvenes tal y tal cosa, puede ser, pero lo que es evidente es que el otro lado era demasiado malo y era más de lo mismo. Y entonces, si no aprendemos que eso aplica para todos los ámbitos, el Congreso es demasiado malo y más de lo mismo. Y si aquí diputados y diputadas que tienen futuro, o que quisieran tener futuro, o que quisieran por lo menos retirarse de la vida política con cierta dignidad, deben de ver la oportunidad de reivindicarse en eso que se está dando en estos momentos. Y las amenazas de o votan con nosotros o les vamos a hacer tal cosa, se les revirtieron, como se vino revirtiendo muchísimos temas durante el proceso de intento de golpe de Estado, que es evidente que se dio. Y lo vimos ese día, quiero decirlo, o sea, no solo fue en ese podcast que ahora tengo de decir, van a intentar de que no tome posesión Bernardo Arévalo y su vicepresidenta, sino que lo hicieron y empezaron por ahí, ¿verdad? Por ahí. Ahora, el análisis es interesante, sin embargo, algunos otros analistas dicen lo contrario, por ejemplo, de que es muy precipitado que se hubiera hablado de golpe de Estado cuando todos entendemos que los golpes de Estado se generaban en los cuarteles y que el partido de gobierno anterior, comandado por Alejandro Yamatei, perfectamente pudo haber dado ese desfase del ordenamiento legal entre la primera y la segunda vueltas. Tuvo la oportunidad de hacerlo y sin embargo no lo hizo. Entonces ahí surge el relato de que se fue preparando todo hasta el final de los finales. Ellos vinieron preparando todo desde muchísimo antes, presentando, seamos muy honestos, no vieron venir a Semilla. Y entonces los juicios eran contra parquear todos aquellos que aparecieron con novedades, y vamos a volver a hablar de nombres de Roberto Arzú, Telma Cabrera, candidatos que realmente los fueron parqueando cuando apareció Carlos Pineda, 21 días para sacarlo de la contienda, usando temas legales, con razones, sin razones, había cómo sacarlos. La famosa campaña anticipada, Roberto Arzú tiene muchísimas dudas. Lo cierto es que
que había un complot para sacar de la contienda las demandas contra Edmond Mulet, que todavía están, que porque no debía haber sido inscrito, porque el nombre estaba allá en otro lado, en fin, todo lo que pudieron haber encontrado. Apoyaron organizaciones como la UNE para que recuperara Sandra el control de la UNE y no quedara en manos de los disidentes, los muy fieles a Sandra, que a última hora entendieron que se tenía que ir y los boicoteaban para poder inscribir a su partido. En fin, hubo de todo para poder mantener ese control. Y eso, ahí está. No vieron venir a Semilla, por eso no se dejaron ir contra el movimiento Semilla hasta la primera vuelta. Ahí aparece la primera arducia legal, digamos, el primer tema, cuando este señor Curuchiche busca en una ley ordinaria creada para el combate al crimen organizado, busca con lupa de una forma de verdad, hay que admitirlo, brillante, un artículo que le permite cancelar temporalmente, ¿verdad? La personalidad de una institución, ¿verdad? Mientras se le investiga, y usa ese artículo para tratar de que Semilla no participe en la segunda vuelta y tratar de suspenderlo, ¿verdad? Porque fue muy inteligente, de verdad, porque la ley electoral dice que no se puede cancelar ningún partido político durante el proceso electoral. Entonces él presentó un tema para suspenderlo temporalmente. Si no salimos ahí los constitucionalistas, los constituyentes, los defensores de la democracia, a fortalecer al Tribunal Supremo Electoral con su postura de eso no vale, ¿verdad? Y de verdad no se vale que usemos ese tipo de argumentos. Aquí Semilla y la UNE son los que quedaron en primero y segundo lugar y van a la segunda vuelta. Y eso no aplica ahorita, ¿verdad? Sí, no aplica ahorita. Desde ahí hubieran parqueado a Bernardo Arévalo y a Karen Herrera en la contienda para ir a la segunda vuelta. Así, desde ahí nos dejamos, desde ahí, y no defendemos el sistema. Pongo esto como ejemplo, me voy tan al pasado porque de ahí en adelante vinieron una cantidad de temas legales, juicios, demandas, que hubo fraude, que hubo actas. Lo que sabemos es que están muy molestos con el fiscal Curuchiche porque al final no hubo nada. No hubo una prueba realmente de que se falsearon las actas, no hubo realmente una demostración de que las actas habían sido manipuladas, se fueron contra las juntas electorales, las mesas receptoras de votos, y al final nunca hubo una prueba que pudiera decir esto merece que lo estudiemos a fondo. Ahí están los juicios y tendrán que llegar a su final. Nosotros respetamos la ley y los delitos que se hayan cometido dentro del Código Penal, sean delitos electorales o de cualquier otro tipo contemplados dentro de la legislación guatemalteca, tendrán que llegar a su fin, pero son de tipo personal y quien salga responsable pagará las consecuencias de esto o demostrará su inocencia, pero esto no tenía que parar el proceso electoral, o entonces si hubiéramos entrado en problemas graves, pero se intentó ese día y analicemos ese día, ¿verdad? Analicemos ese día. Sí. Las amenazas estaban ahí, 8 de la mañana, los diputados muriéndose del miedo de la presión que tenían para que votaran para mantener el control del Congreso de la República, y se les revirtió. Vimos declaraciones de diputados como Inés Castillo que dice ya molesto del chantaje, ¿verdad? Y no estoy defendiendo a Inés Castillo, que lo conozco, lo estoy retando a que de veras aproveche, como él dijo, lo que está sucediendo para reivindicarse y regresar a ser aquel líder juvenil de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos, que tenía principios y valores revolucionarios que quería cambiar el mundo. Bueno, es la oportunidad de regresar a esos valores, y así como lo tiene Inés Castillo, lo van a tener muchos diputados que van a tener la oportunidad de entrar a una dinámica diferente, que es lo que se espera, que no sea a base de chantajes, a base de presiones o a base de prebendas ilegales, sino de un cogobierno. Es lo que podemos analizar de qué fue lo que pasó ese día y que esperamos que así haya sido, y lo que nosotros pudimos ver es que así fue. Repito, presión para que votaran por una junta directiva encabezada por la ex canciller de Jimmy Morales, Sandra Joel, una persona sin experiencia legislativa, simplemente sustituyendo el liderazgo de la presidenta del Congreso, que ya no existía. Era un liderazgo
pues armado a base de la plata, de estar en el Estado, y entonces eso tarde o temprano se cae. Contra Alan Rodríguez, que estuvo 2 meses, 2 años en la presidencia, con Álvaro Arzú Escobar, que con el tema de las visas no pudo representarlos y no quiso él probablemente convertirse en el aliado que unificara esos votos, y entonces fueron con una persona que no conocían, que no tenía experiencia, que no representaba realmente lo que la acumulación espera. Las alianzas internas en la UNI se les cayeron, ¿verdad? Vimos cómo Adín Maldonado, Carlos López, hijo, toda esta gente empezaron a abandonar a Sandra Torres después de ver la actitud que Sandra tuvo de impulsar la candidatura de su hija, que estuvo ahí presente peleando la candidatura para la presidencia del Congreso de la República. En fin, cuando vieron que el tema era seguir más de lo mismo, pero sin el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, sin el poder que estar aliado al Ejecutivo significa, ya no se vuelve tan atractivo para ellos. 1. 2, el tema de las amenazas los molesta y los envalentona. Y 3, perderse la oportunidad de pasar al lado bueno de la historia, que es lo que se está abriendo ahorita, la posibilidad de escribir una historia diferente, nueva, en ese sentido. Eso hizo